Buenas noches, mi nombre es Isabel Muñoz García, soy estudiante de Universidad Abierta y a Distancia de México, de la Licenciatura de Ingeniería en Desarrollo de Software, de la materia de Contexto Socioeconómico de México, de la Unidad 3, Neoliberalismo y Globalización. Esta es mi evidencia de aprendizaje, donde se me pide realizar un video de la relación que existe entre el modelo económico neoliberal y el fenómeno de la globalización, en el cual analizaré brevemente aspectos positivos y negativos. El modelo económico neoliberal surge en la crisis económica de los países capitalistas en la década de 1970, cuando Inglaterra y Estados Unidos emplearon esta política económica. Sus principales retos, en el aspecto positivo y negativo, proponían incluir en las barreras de las economías nacionales, inicia la exportación de productos extranjeros y abren las puertas a la inversión, limitando gastos sociales de educación, de vivienda y atención médica. Cuando Miguel de la Madrid asume la presidencia, también llega el neoliberalismo a México. Los países más subdesarrollados obtuvieron mayores beneficios. La globalización afectó a los países más pobres, pues aumentaron los precios, bajó el índice de ahorro, disminuyó el gasto social, aumentó la pobreza. La globalización surge para ordenar la economía de los países, el cual tenía como propósito fortalecer el desarrollo democrático del país, disminuir la democracia, tomar medidas contra la crisis económica, impulsar el crecimiento económico, retomar el modelo educativo original de la Constitución de 1917, fomentar la lectura y la cultura en la población mediante la creación de Red Nacional de Bibliotecas. La vinculación del neoliberalismo y la globalización. El modelo neoliberal rechaza el crecimiento económico externo. Cuando inició el neoliberalismo en México, consiguió privatizar la economía. Se creó la ley para los inversionistas extranjeros. Esto facilitó su inversión de su capital extranjero en México. Se firmó el Tratado de Libre Comercio en México, Canadá y Estados Unidos, causando gran impacto a nivel económico. El neoliberalismo y la globalización tienen una vinculación, pues con la llegada a México aportó y transformó el país con el acceso a productos extranjeros, la exportación a otros países. La economía ha ido aumentando. La globalización significa la brecha hacia el exterior, es la integración e interactuación entre las personas, los gobiernos de diferentes naciones, las empresas. Es un proceso que se creó en función del comercio para las inversiones internacionales y que tiene como respaldo las tecnologías de la información. El liberalismo social surge durante el gobierno del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Modificó el régimen del ejido, suprimiendo el artículo 27 de la Constitución, limitando el reparto de terrenos, convirtiendo a los ejidatarios en propietarios formales. Creó un modelo económico que consistía en incluir a México en el libre comercio con Canadá y Estados Unidos. Durante su gobierno aumentó el PIB. En el año de 1989 crea el Instituto Federal Electoral, sustituyendo a la CEGOP. En 1990 privatiza Telmex. Como consecuencia surge la modernización de la tecnología en México. En 1989 moderniza la educación. En enero de 1994 firma el Tratado de Libre Comercio en Norteamérica. El 1 de diciembre de 1994 entrega la presidencia a Ernesto Zedillo. Durante ese sexenio México viviría la peor crisis. ¿Cómo se vive en mi hogar el liberalismo social y la globalización? En mi hogar la globalización de manera negativa afecta puesto que los productos nos los venden más caros,
pues ahora son exportados de otros países a México, incluyendo las verduras. En el aspecto positivo, ha permitido que por medio de las tecnologías de la información estemos más actualizados. He observado que la mayoría de las empresas mexicanas han desaparecido y han sido absorbidas por empresas extranjeras. En los centros comerciales, los negocios, los dueños son extranjeros y los mexicanos atienden sus negocios. Ya casi nada es fabricado en México, todo es exportado. Por la privatización que hizo Salinas de Gortari, lejos de beneficiarnos, nos ha perjudicado, pues desde su gobierno nuestra moneda se ha ido devaluando. Considero que nuestro actual gobierno federal está aplicado al neoliberalismo o al liberalismo social, o estará implementando otra estrategia económica. El actual presidente Andrés Manuel López Obrador, en su primer informe de gobierno, menciona que su forma de gobierno consiste en convertir la honestidad y la austeridad en forma de vida y de gobierno. Piensa que el modelo económico neoliberal aplicado en los últimos 36 años predominó por la corrupción pública y privada. La deshonestidad de los gobernantes es la causa principal de la desigualdad económica y la seguridad. Bueno, para concluir, el neoliberalismo se transformó en una poderosa herramienta para las empresas y éstas a su vez vieron la oportunidad de expandirse sin límite, a lo que hoy en día conocemos como la globalización. Esto sería todo, compañeros y profesora. Espero haya sido de su interés. Gracias.